Vamos a presentar el estudio que de forma regular hacemos sobre los índices de derechos de propiedad para el año 2024. Y en este estudio hemos introducido un tema que creemos que es muy de actualidad, que es el problema de la ocupación ilegal en el mercado de la vivienda. Y el informe incluye 3 capítulos con sendos artículos de gente muy experta, de Matilde Cuena Casas, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y cofundadora y coeditora de Fundación Hay Derecho. También hay un artículo de Vicente Pérez Daudí, que es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Y bueno, yo creo que sendos artículos pues describen muy bien desde el punto de vista jurídico el problema de la ocupación y el impacto que tiene desde el punto de vista de los derechos de propiedad. Eh, Básicamente, la edición del 2024 del índice de propiedad evidencia que España continúa presentando deficiencias en la protección de sus derechos, situándose por debajo de la OCDE y de la Unión Europea en dichos índices, ¿no? Por daros ya datos concretos, aunque lo podréis ver en el informe, que hay numerosos cuadros y gráficos, en el año 2024 España está, dentro del Índice Internacional de Derechos de Propiedad, está en el puesto 22 de los 37 países analizados de la OCDE, y esta posición es la misma que teníamos en el año 2023, lo que implica que bueno, es una posición baja y no se han tomado medidas para mejorarla, ¿no? Ha experimentado una reducción más pronunciada que el resto de los países de la Unión Europea y que el resto de la OCDE en el subcomponente del entorno legal y político. En términos relativos, el resultado de España es inferior en un 4,3% a la media de la OCDE y en un 1,9% al de la media de la Unión Europea, y estando al 20% de los mejores países, ¿no?, que se comportan mejor. En las 18 ediciones de este índice, de la vida de este índice, España nunca ha alcanzado tan siquiera los 7 puntos. En el año 24 hemos tenido el 6,4 puntos en este índice, la calificación por encima de la cual se sitúan la mayor parte de las economías avanzadas. Concretamente, la protección del derecho de la propiedad física es, dentro de los subcomponentes, el que más se ha deteriorado durante todo este periodo. También, si se tiene en cuenta el ajuste por impuestos del índice de derechos de propiedad en el 24, España cae aún más, apareciendo en el puesto 24 del total de 37 economías analizadas, lo que nos debe hacer reflexionar sobre la excesiva incidencia que tienen los impuestos sobre la propiedad, sobre nuestra economía, ¿no? Eh, la segunda conclusión, que yo creo que es importante, es que el informe muestra que los países con mayores niveles de protección de estos derechos de propiedad tienen un PIB per cápita más alto. De hecho, hay un gráfico que lo explica muy bien. Y en definitiva, digamos, tener buenos derechos de propiedad pues favorece la innovación, y eso genera más crecimiento económico y más productividad, ¿no? También el tener un marco institucional y regulatorio, que siempre lo decimos, asegura en mejor medida los derechos de propiedad intelectual, como entre otros casos Estados Unidos y Alemania, que muestran cifras mucho más altas en cuanto al número de patentes por cada 1.000 empresas en comparación con los países con sistemas más deficientes en la protección de este tipo de derechos de propiedad. Otra de las conclusiones que, digamos, este estudio llega, como no puede ser de otra manera, es que a mayor protección de los derechos de propiedad, pues la inversión extranjera directa es mucho mayor, ¿no? En la segunda parte de este informe se analiza todo el tema de la ocupación, ¿no? Es una parte muy importante, digamos, de lo que son la protección de los derechos de propiedad, ¿no? Y digamos, la situación en España es el reflejo de un deficiente marco regulatorio que no garantiza el derecho a la propiedad privada inmobiliaria, así como de una ineficiente intervención pública en materia de vivienda. Como decía, hay 2 artículos interesantes de esos 2 catedráticos, donde bueno, se viene a concluir que es preocupante que en España, a pesar de contar con un amplio margen de mejora, no se perciban esfuerzos sustanciales para reformar y fortalecer la protección de la propiedad privada inmobiliaria. En particular, la falta de acción para resolver la inseguridad jurídica y la tolerancia hacia la ocupación ilegal, así como las políticas intervencionistas en el sector de la vivienda, están generando un entorno de incertidumbre que perjudica la estabilidad de los derechos de propiedad y, por ende, el progreso económico y social. La ocupación ilegal de inmuebles ha experimentado un significativo incremento en los últimos años.
Ha habido una tendencia al alza en los últimos 15 años. Se ha multiplicado más de 6 veces en este periodo. Durante el periodo 2018-2024, el aumento de ese tipo de denuncias ha sido del 33,45%. De hecho, en el año 24, el número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles alcanzó casi 16.500 casos, prácticamente 317 denuncias a la semana, lo que supone un incremento del 7% respecto del año anterior. Cataluña, hay un gráfico que describe todas las comunidades autónomas, donde Cataluña presenta la mayor incidencia en comparación con el total nacional, con un índice de ocupación que es casi 4 veces superior al total nacional. Le sigue, creo que es la Comunidad de Madrid y luego el resto, ¿no? Ahora bien, esas denuncias por ocupación ilegal de inmuebles tan solo es un valor aproximado del total de viviendas ocupadas y muestra parcialmente el fenómeno de la ocupación ilegal, infraestimándolo. En muchos casos no se materializan denuncias sobre esta cuestión porque supone un mayor coste la no disponibilidad del inmueble y tener que afrontar por la vía legal durante un amplio periodo de tiempo este ilícito. Y tampoco, digamos, que las denuncias solo se recogen por parte de las personas físicas y no por parte de las personas jurídicas. Por tanto, esas denuncias están infraestimadas. Aun pudiendo considerar la ocupación ilegal como un fenómeno relativamente reducido en términos de población y parque de viviendas, se transige por parte de los poderes públicos con el mismo sin proporcionar una solución real. Como consecuencia, en ciertos casos, el afectado debe autotutelarse ante el fracaso de los mecanismos legales o por la litigiosidad del sistema judicial. La duración promedio de los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas ha aumentado de forma muy notable, de 4,9 meses en el año 2018 a 12 meses en el año 2023. Eso es un incremento de más del 50%. Son plazos largos que no solo afectan a los propietarios, sino que también alimentan la percepción de impunidad entre los ocupantes ilegales. Por si fuera poco, el informe concluye en los artículos de estos catedráticos que hay una dejación de funciones por parte de los poderes públicos ante el mandato constitucional de implementar políticas que garanticen a los ciudadanos una vivienda digna y adecuada. De esta forma, se traspasa esta responsabilidad en detrimento del derecho a la propiedad a los propietarios privados de los inmuebles, a los que de facto se consideraría como expropiación, a la que le correspondería su respectiva indemnización. Es el Estado y no los particulares el encargado de implementar dichas políticas tal y como se plantea en el informe. La tolerancia en la ocupación está generando estímulos, efectos llamadas, para que este fenómeno sea creciente, tal y como muestran los datos del estudio. Esta evolución, como no puede ser de otra forma, desincentiva la oferta inmobiliaria, tensa el mercado y se traduce en una clara externalidad negativa para las familias precisamente más vulnerables, que ven mayores dificultades de acceso a una vivienda al aumentar los precios y las rentas de alquiler. Al final, digamos, las políticas de ocupación pues tienden digamos, a hacer más daño a los grupos de renta más baja y más vulnerables ante la menor receptividad por parte de los propietarios de viviendas a hacer alquileres a este núcleo poblacional. El marco regulatorio actual no ha resuelto la problemática. La normativa actual sigue siendo insuficiente para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y fomentar un mercado de alquiler estable. El fenómeno de la ocupación de viviendas en alquiler por parte de arrendatarios que dejan de pagar la renta y continúan habitando en el inmueble es igualmente preocupante. Y también el informe observa que se está produciendo un aumento también, digamos, de este fenómeno. La última conclusión de este informe es que el actual marco normativo y las políticas intervencionistas en el mercado de la vivienda están impidiendo que se mejore la accesibilidad al mercado de vivienda, amplificándose fenómenos como el de ocupación que dañan fundamentos esenciales para el buen funcionamiento del mismo, como es el derecho a la propiedad privada. Hay que destacar, y ya lo hemos dicho antes, la parsimonia de los poderes públicos para resolver la creciente legitimación que está teniendo la ocupación de viviendas. Y en ese sentido, Matilde Cuena Casas, como comentaba, detalla que las leyes actuales, en lugar de proteger la propiedad privada, han favorecido el alargamiento de los procesos judiciales. No se contempla que puedan acudir a los procesos judiciales cualquier tipo de propietario, se excluye a las personas jurídicas privadas. Además, basta con que el ocupante ilegal aporte cualquier título con apariencia de validez que justifique su situación posesoria sobre el inmueble para que se bloquee este incidente rápido de desalojo. En particular,
La ley 1223 y la prórroga de la suspensión de desahucios hasta el 25 han agravado el problema, haciendo que los propietarios, especialmente los grandes tenedores, asuman la carga de garantizar el derecho a la vivienda. Se introdujeron una serie de requisitos de civilidad para las administraciones de las demandas que afectan a todos los propietarios, pero en especial a los grandes tenedores que imponían elevados obstáculos procesales, llegando incluso a vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de dichos propietarios, ¿no? Vicente Pérez Gaudí habla de este derecho a la tutela judicial, que bueno, reconoce que no tiene carácter absoluto, pero tampoco puede estar de forma permanente, es decir, no se puede paralizar un proceso cautelar a un gran propietario de forma indefinida. Se puede, a lo mejor, parar durante un periodo de tiempo hasta que se busque una solución por parte de la Administración a las familias afectadas, pero no se puede vulnerar de forma permanente el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Con respecto a la vía penal, el informe señala también que la distinción entre allanamiento de morada y usurpación está generando un vacío legal que impide desalojos inmediatos en muchos casos. Aunque sí ha habido un avance reciente en la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal a través de la ley orgánica 125 del 2 de enero, que está permitiendo que los delitos de allanamiento de morada y situación de inmuebles se tramiten como juicio rápido, no se está pudiendo hacer, digamos, un desalojo más inmediato como ocurre en la mayor parte de los países europeos. Tampoco la limitación de las fuerzas de seguridad que permitirían desalojos en menor tiempo, se está produciendo en parte debido al reconocimiento del derecho que se atribuye al ocupa de inviolabilidad del domicilio, ¿eh? Cuando la intrusión delictiva en un edificio no debería generar dicho derecho, salvo que se cumplieran requisitos generales para adquirir la posesión o la propiedad. En resumen, la ocupación ilegal en España es un fenómeno creciente, alimentado por políticas públicas que no se han mostrado eficaces para resolverlo, y también, qué duda cabe, que hay una falta de acceso a la vivienda. El informe también por parte de ambos catedráticos incluye una serie de medidas, que las podéis ver, yo si queréis os las resumo, pero bueno, básicamente, en primer lugar, digamos que se propone ampliar el ámbito de aplicación de la Ley 518 y extender el uso de medida cautelar también a personas jurídicas y a inmuebles distintos de vivienda. Se ha de cambiar el requisito de forma del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, requiriéndose sello de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en materia de vivienda que acredite que se ha depositado la fianza en dicha comunidad y que el contrato efectivamente está celebrado, ¿no? Junto con lo anterior, se han de elevar las penas por estafa procesal en el caso de falsificación de contratos de arrendamiento aportados por el ocupante ilegal, así como en aquellas en las que se haya producido la existencia del dolo coetáneo al momento de la celebración del contrato, que hace atraer la existencia de un delito de estafa y no un incumplimiento civil. Se deben aportar medidas cautelares en el proceso civil y penal que favorezcan el desalojo judicial, protegiéndose a todo propietario, sea persona física o jurídica, y se debe permitir que la denuncia ante las fuerzas de seguridad, acompañada de un documento que acredite la propiedad del inmueble, sea suficiente para que el juzgado de instrucción de guardia ordene el desalojo. También se debe equiparar el delito de usurpación al allanamiento de morada. Por otro lado, pese a que la reciente reforma procesal que se ha incluido en la Ley Orgánica 125 del 2 de enero, que permite que los delitos de allanamiento de morada y de usurpación de inmuebles se tramiten en juicio rápido, el ocupante ilegal no debe gozar del derecho de inviolabilidad del domicilio. Debe objetivarse a través de medidas cautelares eficientes en un plazo no inferior a 72 horas para el desalojo judicial. Se ha de reformar el Código Penal, aumento de las penas asociadas a estos delitos, en particular cuando tienen cierta recurrencia por los mismos, y sobre todo cuando existe una asociación ilícita para delinquir. Hay otras propuestas, como la extinción al propietario de la obligación del pago de los impuestos que gravan la propiedad del inmueble cuando se acredite haber iniciado un procedimiento judicial para lograr el desalojo de un ocupante ilegal. El propietario debe poder cortar los suministros de la vivienda ocupada ilegalmente sin que ello tenga consideración de delito de ocasiones. Y es preciso una mayor transparencia y disponibilidad de fuentes de información que permitan una adecuada medición del fenómeno de la ocupación y los desahucios. Bueno, es un informe que es bastante completo, digamos que ambos catedráticos, yo creo que hace un desarrollo jurídico bastante riguroso. Y luego, pues bueno, el índice de propiedad, pues bueno, en la segunda parte del informe podéis ver todos los subcomponentes, y donde yo quizás destacaría que España tiene un retroceso en casi todos menos en lo que es la propiedad intelectual y las patentes, y ahí sí España está situado en el ranking mejor cualificado de países. Muchas gracias y encantado de resolver cualquier pregunta.
¿Alguna pregunta? Hola, buenas. Yo quería preguntar, por un lado, respecto a la ocupación ilegal de vivienda, la mayoría de medidas se centran en agilizar procesos judiciales, sobre todo. Quería preguntar también por una de las últimas medidas que se ha aprobado, que es el seguro para propietarios en caso de impago en alquiler. No sé si veis que una medida de este tipo también podría ayudar a mermar el problema de la ocupación en el caso de alquiler, o no creéis que sea por esta vía. Y por otra parte, respecto al índice, los aspectos que habéis comentado que más en los que hemos retrocedido, que creo que han sido marco legal y político, si no me confundo, ¿a qué creéis que se debe ese retroceso respecto a la medición anterior? Gracias. Segunda pregunta, creo que es una medida complementaria al seguro, siempre y cuando pues, no tenga un coste muy elevado. Lo que pasa es que a medida que, digamos, la ocupación sea más probable, porque no hay amparo legal, pues el seguro será mucho más caro y será más ineficiente. Eh, Respecto de la segunda, y Gregorio puede, digamos, complementar más la respuesta, ha habido un deterioro prácticamente de todos los indicadores. Yo creo que de todos los subcomponentes, menos el tema de las patentes, porque apenas se han tomado medidas, ¿no? Y no sé si hay algún indicador. El tema de impuestos se ha deteriorado especialmente. Bueno, ha habido muchos impuestos que dañan digamos, el derecho de propiedad, y eso yo creo que sí es destacable. Y luego también ha habido un deterioro de los índices de corrupción, ¿no? Y algún otro índice, pero si quieres, Gregorio, comenta tú. Sí, una de las principales explicaciones de la situación, de la mala situación de España en índice de propiedad son una de las principales explicaciones para la mala situación de España en los índices de propiedad es la tributación patrimonial. Los impuestos sobre patrimonio y sobre grandes fortunas no existen la mayor parte de los países de derecho comparado. Y esto penaliza. De hecho, hay un índice, el mismo índice, hay una construcción con derecho de propiedad, con tributación y sin tributación. Y índice de derecho de propiedad con tributación, tenemos una posición aún peor. Tenemos la 24 de 37. Y luego el tema de la vivienda es una circunstancia que está penalizando en España el derecho de propiedad. La regulación que está deteriorándose en los últimos años y la tolerancia con la ocupación ilegal es una circunstancia que penaliza a España. Y eso es por lo que hemos justificado el tema de monográfico de ocupación ilegal. Pero el tema tributario está penalizando a España y está siendo un factor de alguna medida de no reconocimiento de la propiedad privada. Sí, yo destacaría el entorno legal y político también, es otro de los indicadores que estoy viendo en el cuadro. Y también, como decía Gregorio, la protección de la propiedad física, ¿no? Yo creo que aquí está relacionado con el tema de la vivienda, ¿no? Esto unido al tema de la tributación. Sí, la página, a lo mejor vamos a decir la página, Es ¿no? la página 68. La página 68 del informe, yo creo que sería bueno mirarlo. Como veis, está por colores. Entonces, los colores, cuanto más oscuros, es como un semáforo. Es peor posición. Verde es las situaciones positivas y rojo las negativas. En la protección física, protección de la propiedad es baja. Esta política es baja. La verdad es que son bastantes circunstancias las que afectan, ¿eh? No solamente hay muchas las que son más visibles, pero son bastante. De hecho, prácticamente no tenemos ninguna, quitando la patentes que sí que están bien o marcas, entre otras razones porque es una regulación europea, pero la regulación nacional, eh, a diferencia de otros países que tienen dimensiones muy bien ranqueadas, en España no hay ninguna de ellas Sí. bien ranqueada. Buenos días, Luis Sánchez de Economist and Juris. Gracias por la explicación. Nos llama mucho la atención a los que trabajamos estos temas la actitud del gobierno, ¿no? Que niega el problema, ¿no? Quería que hicieran una valoración porque cuando hablas con un ministro, secretario de Estado y tal, todos dicen que el problema no existe, ¿no? Y esa sería la primera pregunta. Y la segunda, bueno, hay
Parece que hay ahora una norma en el Congreso, ¿no? Un proyecto de ley que se está trabajando en ello, un poco qué esperan de él, ¿no? Gracias. Bueno, el propio informe de ambos catedráticos menciona este tema, ¿no? Es decir, que es un problema que existe y sobre todo que es creciente, ¿no? Y donde tampoco existe una fiabilidad de las estadísticas porque es parcial. Es decir, al final lo que refleja las estadísticas, primero son las demandas que ponen los particulares, que no todos ponen demandas, y no están las de las personas jurídicas, ¿no? Y luego el efecto llamada que existe, ¿no? Es decir, son todos factores que inciden en que este sea un fenómeno que sin lugar a dudas desincentiva la puesta de viviendas en alquiler y perjudica al sector de la población más vulnerable, que al final es el que se ve mermado de la capacidad de alquilar, ¿no? Y también es un problema, que también lo comenta el informe, de puesta de vivienda asequible pública en manos de la ciudadanía, donde en el caso de España creo que es menos de la mitad por cada 1.000 habitantes de lo que está en la Unión Europea. Es decir, y al final lo que viene a decir el informe es, bueno, corresponde al gobierno, digamos, con los impuestos que pagamos y donde tenemos récord histórico de recaudación, el resolver el problema de la vivienda y no a los propietarios de la vivienda que pagan sus impuestos de forma ¿no? puntual. Que proteja los derechos de los propietarios eh, ante lo que es la ocupación ilegal y bueno, y falta también, digamos, que el Estado atienda, digamos, el problema de la vivienda, que es un problema real que existe en España. Es decir, hay que trabajar en las dos vías. Por un lado, hay que trabajar en evitar que haya mafias de ocupación ilegal y que éstas se fomenten. Hay que agilizar los procesos para que las ocupaciones ilegales pues, se puedan desalojar en el momento más rápido posible. Y además hay que buscar alternativas de vivienda asequible por parte del gobierno para la población, ¿no? Especialmente para las personas más vulnerables. Pero aquí insisto, el propio informe y el artículo de algunos de los catedráticos menciona la escasa disponibilidad de vivienda asequible en España comparado con los países de nuestro entorno, ¿no? Que viene a ser el problema, ¿no? Precisamente en un país donde la densidad de población es mucho más baja que la media europea, no tenemos un problema de suelo digamos, y además tenemos ingresos fiscales los mayores de la historia y por tanto, pues bueno, creo que están los ingredientes para poder hacer una política de vivienda social con una colaboración público-privada que posiblemente sea la forma más efectiva. Es que, en relación a esta pregunta última, pues que hay una tolerancia con esta realidad que en la práctica permite que se haya generalizado situaciones de abuso de derecho o estafas procesales como aportar contratos falsos sin consecuencias por ello, esa tolerancia. Por ejemplo, es decir, se impone un plazo de 72 horas para poder proceder a medidas reconociendo en 72 horas un derecho al domicilio cuando, por ejemplo, a efectos fiscales hace falta 180 días para reconocer un domicilio. Pues, es decir, 72 horas en la práctica es un plazo tan limitado que dificulta la intervención. No parece un plazo razonable. Y más aún cuando una situación normal, es decir, 72 horas estás protegiendo a la persona que está ocupando de forma sobrevenida, ilegal la situación, porque una situación de ocupación reglada no, es indiferente a 72 horas. Estoy poniendo el ejemplo de Hacienda. Es decir, Hacienda exige 180 días para reconocer un derecho a residencia y sin embargo, aquí se está reconociendo 3 días como un derecho a residencia y con documentación que en ocasiones no sería aceptada por ningún otro ámbito de la administración a los efectos de reconocer un domicilio, ¿no?
El problema es que la normativa de este ámbito es compleja y basta con que una sola de las partes de la normativa o la aplicación de la misma no esté sensibilizada con la relevancia del fenómeno para que en la misma el resto de la normativa, aunque haya medidas positivas, por ejemplo, introducir los juicios rápidos, pues es una medida positiva. Pero si en la práctica no se dejan pasar las 72 horas de actuación, pues entonces ya estamos en una acción procesal de mayor debilidad que en otro entorno. Es decir, lo importante es que haya una sensibilidad por parte de la Administración que la ocupación es un delito intolerable y que no se debe permitir, porque en la práctica lo que sí que hemos detectado es que los principales perjudicados de la ocupación no solamente son los propietarios de inmuebles, sino también son las personas que tienen necesidad de alquilar una vivienda, que como consecuencia de este fenómeno se ven excluidos del acceso a ven reducidas las posibilidades de oferta de vivienda limitadas y constreñidas, porque en este contexto de inseguridad jurídica son muchos los inmuebles que salen del mercado del alquiler y pasan a venta, o que directamente no se alquilan ante el miedo, incertidumbre de poder obtener el pago o poder recuperar la posesión de una forma razonable. Y luego los plazos de ejecución no tiene sentido que sean 3 días, parece el plazo necesario para conservar un derecho, y luego los plazos de recuperación sean de meses y de años. Es decir, yo creo que esa simetría entre unos plazos y otros no es no está justificada ni es razonable. Y luego el principio básico debe ser que cualquiera que invoque la acción de los tribunales y aporte una documentación falsa, asuma las consecuencias de ello, porque en la práctica en este ámbito se está aceptando documentación falsa sin ningún tipo de responsabilidad. Es decir, si uno aporta un contrato, sea quien sea, en un juzgado y es falso, tendrá que asumir la estafa procesal. Y ahora, sin embargo, no vamos a discutir si el contrato es bueno o malo. No, mire, el contrato lo aporta, pero si después pasa el tiempo ese contrato es falso y se demuestra que es falso, es una estampa procesal que lleva consigo penas muy elevadas, porque es la manera que tiene la justicia de garantizar que haya justicia. Porque si no, el tiempo que necesita para discernir la falsedad o no de esa documentación va a ser una manera de autorizar de forma implícita y de tolerar de forma implícita el delito de ocupación, dando mejor condición al quien abusa del derecho o o hace una estafa procesal que aquel que cumple las normativas como es obligado y razonable.